Hola, bienvenidos al curso básico de uñas acrílicas. Aquí aprenderemos a realizar las uñas acrílicas paso a paso. Veremos cada detalle de la aplicación. Primero realizaremos las uñas en punta y luego veremos la realización de uñas acrílicas en punta cuadrada. Así que prepara tu monómero y acrílico para comenzar. Pero antes, dale like, comenta, comparte y guárdalo, así como suscríbete si no estás suscrito. Recuerda siempre, antes de empezar unas uñas, sanitizar tus herramientas, nuestras manos y la de nuestras clientas. Es muy importante que practiques este paso que veremos a continuación antes de hacerlo a una modelo o a una clienta. Puedes practicar primero en tus manos y también puedes practicar en otras personas. De esta manera sabrás si lo estás haciendo con mucha fuerza o de la manera adecuada. No olvidemos siempre cortar las uñas de nuestra clienta antes de iniciar, para que posteriormente empecemos a empujar la cutícula y empecemos a jalar lo que es el perigio. El bisturí tiene dos lados, uno para empujar cutícula y otro para raspar con cuidado la uña. Ya que limpiemos la zona de cutícula y preparemos la uña, el siguiente paso será limar. Podemos limar con una lima ya sea usada para no lastimar o con una lima nueva de 150 sobre 150. Vas a limar la superficie con mucho cuidado. La finalidad aquí es no lastimar, por eso es bueno practicar antes. Lima suavemente hacia una dirección, sin regresar la lima, porque quemas y adelgazas la uña de la clienta. Recuerda, solo es hacerlo porosa y quitar la primera capa, no más. Si limamos de más, vamos a lastimar a lo que es la uña de la clienta y la quemaremos. De esta forma. Ahora el siguiente paso será sanitizar la uña. Esto quiere decir que vamos a desinfectar la zona donde vamos a trabajar y vamos a limpiar lo que es la zona de la uña para empezar a trabajar e impedir que con el tiempo surjan hongos o infecciones. Con una toallita limpias la uña, humedeciéndola bien del sanitizador. Recuerda también siempre quitar el polvo con el cepillo. Una vez que quitamos el polvo de la uña, ya sea con la toallita húmeda o con el cepillo, vamos a colocar 2 capas de Bond. Solamente aplicaremos en la uña. Recuerda, el Bond nos va a ayudar a que exista una mayor adherencia y a nivelar el pH de la uña natural, haciendo que se deshidrate la uña. Existen 2 tipos de presentaciones o diferentes tipos de presentaciones de tips. La mayoría son de 500 piezas y las siguientes son de 100. Tú comprarás las que más se adecuen para ti. Los tips vienen con numeración del 10 al 1. El 10 es el más pequeño y el 1 es el más grande. Existen diferentes tips desde naturales, cristal, francés y de colores, así como diferentes formas y puntas. También existen con sonrisa o sin sonrisa. Aquí es importante mencionar que siempre al medir el tip debemos medir de lado a lado. Para colocar no debe quedar un espacio. También al colocarlo hay que tener cuidado de no dejar chueca la uña, así que si la dejas de lado y no recto, hay que quitarlo con algodón y acetona pura, tallando hasta que se bote por completo y se vuelve a limar y se vuelve a poner el Bond.
Volvemos a aplicar otro tip si es necesario y continuamos. Hay dos diferentes resinas. Una, como este estilo, es de gotero. La otra es la resina con brocha, como de este estilo. Tú puedes elegir la mejor según te acomodes. Te recomiendo no utilizar pegamentos que no sean especiales para la uña, ya que maltratan la uña natural y las amarillentan, además de que no es lo más sano para la clienta. Vamos a aplicar un poco de resina en lo que es la orilla. Este tip tiene sonrisa. Al colocar el tip a la uña, lo haremos de esta forma, arriba hacia abajo, y vamos bajando poco a poco hasta que veamos que toda la resina se ha pegado a la uña, evitando que queden burbujas o separaciones. Si es así, quitaremos la uña con el algodón y acetona y volveremos a colocar hasta que quede correctamente. Recuerda presionar lo que es el tip en la uña durante 30 o 40 segundos hasta que el pegamento esté totalmente seco. El tip tiene una demarcación que tiene que quedar justamente en el borde de la uña. Ahora quedó firmemente pegada. La puedes jalar, estirar y vas a ver que ya no se despega. Y ver que quedó totalmente recta. Ahora comenzaremos a cortar. Si te fijas, en esta parte es donde debe de ir hacia la clienta y esta otra parte hacia nosotros, para no lastimar o cortar a la clienta. Ahora analizaremos el tamaño deseado para que todas las uñas queden al mismo tamaño. Y después continuaremos limando. Así que practica el limado muy bien antes de empezar. Recuerda, primero limaremos los laterales, que son 5. Laterales, faldones y punta. Y después le quitaremos el brillo al tip. Cuando limes bordes entre la unión y el tip y la uña natural, debes tener cuidado de no lastimar la uña de la clienta. Limar con mucho cuidado la superficie de la uña. Cuando terminemos de limar, vamos a aplicar primer. El primer nos ayuda a que se adhiera muy bien lo que es el acrílico. Si tú no aplicas primer, no se va a adherir. Si ves que te faltó un poco de limado, vas a limar muy bien y que no se vea la separación para que no se vea antiestético. Sacudimos, nunca hay que tocar. No tocamos para no embarrarle un poco de grasa a lo que es la uña. Tenemos nuestro monómero, nuestro acrílico y vamos a tomar nuestro pincel para tomar la primera perla. Para que se nos facilite la aplicación del acrílico, dividamos imaginariamente en 3 partes la uña. Una zona sería la cama de la uña, la otra sería los puntos de estrés y la tercera sería la punta. Tomamos una perla y lo aplicamos en la cama de la uña hacia abajo. Bajamos y tomaremos otra perla y la colocaremos en la zona de los puntos de estrés, que es donde está la unión del tip con la uña. La zona de los puntos de estrés es donde debe quedar el refuerzo del acrílico para que las uñas no se rompan con un golpe. Bajamos el acrílico hasta la punta, extendiendo bien laterales, evitando lo más que se pueda dejar bordes grandes, si no tendremos que limar más. Tomaremos nuestra siguiente perla y la colocaremos arriba de la otra zona de la cama de la uña, si es necesario. A la hora de presionar el acrílico con el pincel, se irá extendiendo el acrílico a las esquinas, a los laterales de la uña.
Ya que extendimos, bajamos el acrílico hacia la uña. Sobre la piel no debe de quedar nada, ni en la cutícula, porque si seca, lastimaremos a la clienta. Por el momento, primero limaremos sin olvidar que aunque se lime, si observamos que haga falta otra perla, la aplicaremos si así fuera necesario. Antes de limar, tocaremos la superficie de la uña y damos ligeros golpecitos para checar si ya está totalmente seco el acrílico. Ya seco el acrílico, empezaremos a limar por la periferia, limando también la zona de la cutícula en esta parte. Con la lima 80 sobre 80 cuadramos puntas, los lados y los faldones, y con otra lima que es la 180 sobre 180 quitamos bordes. Mientras vamos limando, vamos observando si está bien la uña y la aplicación del acrílico. Limpiamos con una toallita con cleaner o alcohol, retirando el exceso del polvo, para que posteriormente empecemos a decorar o a dar brillo. A continuación aplicaremos unas uñas naturales con punta cuadrada. A la hora de elegir el tip correcto, observaremos que la medida abarque perfectamente de lado a lado la uña natural, pero un error es cuando colocamos un tip más pequeño y al presionarlo pareciera que sí se ajusta, pero en realidad se comprime la uña de la clienta y queda la punta ajustada. Vamos a tratar de ajustar el tamaño de la uña en lo que queremos adherir el tip. Es importante que vayas limando y vayas midiendo. Ahora vamos a colocar la resina en la pestaña que va a estar colocándose en la parte de la punta de la uña natural, para que posteriormente estemos limando la pestaña, que hay que realizarlo de una manera muy suave para no lastimar la uña natural y cuidar mucho a la clienta. Lima solamente la zona de la pestaña. Ahora estaremos limando lo que son los faldones, así como los laterales y lo que es la base de la uña. Voy a colocar la primera perla en la zona central de la uña, la segunda perla en la zona de cutícula y la tercera perla en punta. La llevaré hacia lados y de nuevo difumino, pero ahora hacia la parte de arriba, fusionándola con las perlas anteriores, y voy a dejar que seque por completo el acrílico. Aquí puedo ir presionando el producto para ajustarlo como lo vimos anteriormente en las uñas del ejemplo pasado. No olvides sellar toda la zona de cutícula. Hay que aplicar muy bien en esa zona lo que es el acrílico para que no quede grueso. Es importante no seguir desvaneciendo o barriendo el pincel sobre el acrílico, porque lo único que vamos a conseguir es que el pincel se ensucie demasiado. Ahora vamos a estar limando lo que son los faldones, que son la parte baja de los laterales en las uñas. Para esto colocamos la lima completamente acostada para que pueda entrar perfectamente desde el ancla de tensión hasta la esquina de la uña. Posteriormente estaremos limando lo que son bordes. Recuerda siempre hacer un sellado perfecto en lo que es cutícula para que no se note el crecimiento y no haya levantamientos. Es importante que el grosor sea exactamente igual entre la curvatura C para que la uña se vea estilizada. Espero te haya gustado este video. Nos vemos en el próximo. Bye.